Después de la tercera me van a hacer caso, ¿verdad? Bien, vamos a orar entonces, hermanos, para iniciar este tiempo. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad de compartir tu palabra. Queremos rogar, Dios, que tú guíes y dirijas a cada uno para la aplicación práctica y concreta que tenemos que tratar durante este día. Te ruego, Dios, que tú sigas ministrando como lo has hecho a través de los grupos, ahora a través de este tiempo de compartir tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado hablando de la epístola, la carta de Santiago. Primero hablamos de cómo enfrentar las pruebas en comparación con las tentaciones. Después hablamos acerca de la fe y las obras. La semana pasada tocamos el tema acerca del poder de la lengua y la capacidad que tiene para bendecir y maldecir. Ahora entraremos a la parte de la separación espiritual, lo que entendemos por santidad. Así que este es el tema de hoy. Piense en esto. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver ciertas películas donde salen los villanos? Y hay algunos villanos que son únicos. Y prácticamente no puedes entender la película y no hay razón de ser de la película si no existiera este antagónico. Hay villanos de leyenda. Por ejemplo, este es uno de leyenda. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y algunos dirán de la prehistoria, ¿no? Bueno, para los que no sepan, va a haber una nueva de la Guerra de las Galaxias. Porque es lo que el mundo necesita, una nueva película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Este otro es más para jóvenes y no tan jóvenes. Cruella era característico en su personaje. Por supuesto, Cruella de Vil era única, era mala entre las malas, ¿eh? ¿Qué tal este? Este sí es de Polenda. Yo no sé quién causó más impacto, si Batman o el Guasón. Pero la historia detrás de este personaje y cómo muere misteriosamente después de la película y todo ese tipo de cosas es cautiva. Dicen que ha sido el mejor Guasón que ha existido, en muchos sentidos. Debo de decirles que en algunas materias de psicología nos ponen a analizar los discursos del Guasón. Es que tiene una cantidad de contenido impresionante. Y bueno, para mí mi favorito es este. Dice mi esposa que es mi socio. Voy a dejar el cabello así a ver si me veo como él. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Tu esposa te pone los ojos de ese color? Bueno, ¿qué sería de las películas sin los villanos? ¿Qué sería de la película sin los villanos? Son seres antagónicos de aquellos protagónicos. Son los más odiados, son el antónimo de todo lo que representa el bien y el bienestar. Por eso son los villanos de las películas, ¿sí? Pero ¿saben que tienen algo en común estos superhéroes? Y lo que tienen en común es que a través de su maldad y a través de lo pésimo que son y a través de lo viles que son y lo terribles que son, ellos promueven y hacen que los superhéroes saquen lo mejor de ellos. Es decir, en su lucha constante con los malos, los superhéroes sacan lo mejor de sí, ¿sí? De manera tal que pueden llegar a hacer cosas que jamás hubieran imaginado y pueden crear cosas que antes no hubieran realizado gracias a los villanos. Y entonces los villanos resulta ser que sacan lo mejor de los superhéroes. Y de ahí quiero sacar el principio del cual vamos a hablar el día de hoy. Muchos de nosotros disfrutamos este tipo de películas, pero cuando hablamos de la vida espiritual ya no lo disfrutamos tanto. Pero es similar. La vida espiritual está rellena y repleta de villanos. Y estos villanos tienen un propósito: hacerte caer o sacar lo mejor de ti. Y tú vas a decidir qué vas a hacer con eso. Por eso es que el día de hoy que estudiamos Santiago capítulo 4, quiero que reflexionemos en esto. Los enemigos del cristiano
que los conocemos y hemos hablado de ellos, que son Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Estos tres enemigos que funcionan para nosotros, ¿qué hacen hacia nosotros? ¿Nos llevan a la derrota o sacan lo mejor de nosotros? Vayan conmigo a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Utiliza una frase. En toda la epístola Santiago se ha referido a su audiencia como hermanos. En algunos textos incluso les llaman hermanos amados, ¿sí? Y ahí tengo como 14 referencias donde Santiago hace mención hacia esas personas, hacia su audiencia, como hermanos amados. Sin embargo, aquí utiliza otros términos. Utiliza almas adúlteras, utiliza pecadores y utiliza ustedes, dejando de incluirse. Por ejemplo, cuando hablaba de la lengua, decía todos poseemos esto. Pero ahora cuando habla de esto, dice ustedes. Y la primera vez que hace referencia a hermanos es hasta el capítulo 11. De manera tal que los primeros 10 versículos les va a decir, cuidado con esto. Y ya Santiago nos incluye en ello. Dice así el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estos problemas eran posiblemente evidentes en la iglesia de estos tiempos. ¿Nosotros como iglesia lucharemos con cosas similares o diferentes? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen? Entiéndase cualquier tipo de conflictos entre personas, discusiones, divorcios, agresiones, faltas de respeto, envidias, luchas. ¿No vienen del mismo lugar? ¿No vienen del mismo lugar que donde vienen las guerras? Conflictos escuchamos en diferentes países y en diferentes lugares, pero lo que está diciendo Santiago vienen del mismo lugar. Y dice en el verso, de vuestras pasiones. Aquellas que se encuentran en nuestros cuerpos, y está refiriéndose a cosas, situaciones, condiciones, experiencias que nos causan placer o deleite, lo que nos seduce, lo que llamó el capítulo 1, concupiscencia. Algunas personas dicen que nada genera tanta lucha en la carne como los siguientes conceptos. A ver si están de acuerdo conmigo. Primer enemigo en la carne, dicen que es la fama, dicen que es la dama y dicen que es la lana. Y dicen que particularmente los hombres caemos en estos: fama, dama y lana. Bueno, puede ser. No estoy tan seguro, creo que mujeres también luchan con la fama y también luchan con la lana. No solo los hombres, ¿sí? Pero posiblemente algunos lucharán con otras cosas. Lucharán con vanidad. Y hay hombres vanidosos. Lucharán con la pereza. Lucharán con la soberbia. Y así puedo seguir. Y yo puedo enumerar una lista de pecados interminables sobre los cuales algunos de ellos estamos luchando nosotros. Posiblemente tu pecado con el cual estás luchando hoy no está en esta lista. Pero el punto es el siguiente. Son aquellas cosas que tu cuerpo quiere hacer, pero que tu espíritu no. ¿Ya las identificaste? ¿Ya lo identificaste? Aquellas cosas que tú quieres hacer, pero que tu espíritu no quiere. De ahí que el Señor Jesús mismo haya dicho, velad y orad para que no entres en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estamos hablando de nuestra propia carne. Sabemos perfectamente cuál es nuestra lucha, de manera tal que eso que es nuestra lucha se puede llegar a convertir en aquello que es nuestra obsesión, y el pasaje llama a que nuestra atención, nuestra persona está enfocada en aquello que nos controla. Lo deseamos al grado tal que incluso llegamos a
doblarle la mano a Dios y buscamos encontrar pretextos, ya sea en nuestra propia mente o en nuestras propias acciones, que justifiquen aquello que tenemos que hacer. Ay, Señor, si tan solo me dieras esto, y colocamos nuestra lucha. Fíjense que en estos días estoy empezando un módulo en el Instituto La Roca, y cuando inicio el módulo les pregunto a los jóvenes, ¿dónde te ves en el Señor en 10 años? Y es una pregunta que constantemente hago. Me gusta que los jóvenes sueñen y que se pongan metas y que esas metas vayan en congruencia con sus planes. Y entonces uno de ellos me contestó, no, me veo predicándole a multitudes. Yo dije, órale, qué bueno, ¿no? Qué bueno que se vea en 10 años predicándole a multitudes. Pero fíjense que a lo largo de todos estos años, ningún joven me ha dicho, me veo discipulando a una persona. Nadie. Queremos multitudes. ¿No será fama? ¿No será soberbia? No sé, no conozco el corazón de los jóvenes. Pero en muchos casos, aquellas cosas que hasta parecen piadosamente correctas, pueden ser el resultado de nuestra propia carne. Aquellas cosas que se pueden ver sanamente viables, pueden ser nuestra propia carne. La carne nos engaña, hermanos. De ahí mismo que Jeremías diga que el corazón es engañoso y perverso. Mucho cuidado cuando dice en el verso 3, pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mucho cuidado con hacer de esto una fórmula. Si bien es cierto que para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es un criterio adecuado, no es una garantía. No perdamos de vista que Dios es soberano. En ocasiones buscamos nosotros hacer negocios con Dios. No lo decimos de esta manera, ¿sí? Pero realmente lo estamos haciendo. Hacemos negocio con Dios. De manera tal que nos metemos en una dinámica incómoda. Piensa en esto. Déjeme ejemplificar esto en un ejemplo de nuestra propia carne. ¿Qué diferencia puede tener entre esto? Una persona que está orando a Dios, ¿sí? Y está orando a Dios para que Dios le dé un buen trabajo. ¿Va bien? Está sano, ¿no? Y Señor, te pido para que tú me des un buen trabajo porque quiero darme una buena vida. ¿Qué diferencia habría contra esta persona que dice, yo no voy a orar a Dios y me voy a poner a chambear? Porque me quiero dar una buena vida. Entonces resulta, porque yo lo valgo, porque me lo merezco, porque por eso me mato, porque me lo gané, porque así gané. Pero el punto es me quiero dar una buena vida. Para eso me mato, para disfrutar, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre esta persona que está orando y esta persona que está trabajando, que no tiene temor de Dios? Para mí, ambos quieren darse buena vida y ese es el resultado. No importa cómo lo estén trabajando. El punto es que ambos no están considerando a Dios y el punto tal es que lo que quieren es disfrutar. Entonces esto es ellos mismos, es su egoísmo. Es ellos como el centro de todo. Y entonces, en ocasiones, esto nos engaña con nuestra propia carne. El fin puede llegar a ser el mismo. La clave está en la motivación. Por lógica básica, ¿se les haría digno de seguir a un Dios sujeto a nuestra voluntad? Por lógica básica, ¿usted estaría dispuesto a seguir a un Dios que se sujeta a lo que yo quiero? Pues entonces en ese caso yo soy Dios. Si ese Dios va a hacer lo que yo quiero, entonces yo soy el Dios y el otro es mi chalán, es mi ayudante, es el que hace el trabajo duro. Si al final de cuentas Dios está sujeto a mi voluntad, entonces no me hace tan diferente de los humanistas, porque el centro del universo soy yo. ¿Ve la seriedad de esto?
Mientras no estemos conscientes de nuestra condición personal y de nuestra vulnerabilidad, no estemos conscientes de nuestros propios deseos, de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia carne, somos mucho más vulnerables de lo que pensamos. De otra manera, lo voy a decir, ¿qué tan consciente está usted de que uno de los más grandes enemigos de Dios se llama David? Vive dentro de mí y no quiere seguir a Dios. Mi propia carne. Y mientras no me dé cuenta que ese interior está en contra y en rebelión directa con Dios, voy a echarle la culpa toda al demonio. Es que el diablo, cuando en realidad soy yo mismo el que no quiere seguir a Dios. Segundo enemigo, verso 4. Oh almas adúlteras. Ay, qué lindo es Santiago. Todos admiramos a Santiago, pero como me decía Luis, todos quisiéramos, como Isaías, ¿verdad? Todos quisiéramos escuchar a Santiago, pero nadie lo quisiera de pastor, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como hemos mencionado, ¿sí? El mundo no se refiere al planeta como tal, ¿sí? Incluso tengo la convicción que el hecho de Génesis 1, donde habla que el ser humano está hecho para señorear sobre la tierra y cuidar sobre la creación, es parte de nuestra mayordomía. No estamos hablando de que el mundo como tal es nuestro enemigo, ¿sí? El mundo se refiere en otros contextos, ¿sí?, a una filosofía que se sustenta en tradiciones, valores éticos, paradigmas, costumbres, y podemos decir que se refiere a prácticas socialmente aceptadas, pero la clave es que están en contra de la Escritura, al grado tal que se presentan como enemigo de Dios. ¿Cuál es esa práctica que nos aleja de Dios? Recuerdo mucho una predicación que hicimos aquí a finales del año pasado. Ay, es que la Navidad nos acerca a Dios. No necesariamente. A algunos nos acerca el materialismo, a algunos les enseña a presumir, a algunos les enseña a ser más egocéntricos, a algunos les enseña a endeudarse y a ser malos administradores, a algunos les enseña el culto a los hijos y la adulación a los hijos. O sea, no necesariamente la Navidad ofrece algo bueno. Depende del uso y el contexto que le des, ¿sí? Hablamos de celebraciones y todo este tipo de cosas. Y lo que digo, cuando hablamos del mundo, me estoy refiriendo a esta filosofía, esta corriente, esta tradición que se sustenta y que va en contra de Dios. Ayer celebramos unos 15 años. Y tengo esta parte de mi corazón y la quiero poner en sus manos. Si mi anhelo es venir y estar con la quinceañera o estar con el cumpleañero y festejar con él y gozarme con él, ¿qué razón de ser tiene introducirlo en el pastel hasta que se le meta por las narices? ¿Qué razón de ser tiene? ¿Cuánto ayuda? Y decimos, es que es divertido. Ah, ok, entonces vine a divertirme de la quinceañera. O sea, la tradición dice haz esto, pero honestamente busquen delante de Dios si esto ayuda o si está en contra de Dios. Ay, es que es bien divertido, medio pastel. Honestamente, hermanos, le dije a Francia, te voy a defender por lo que te hicieron ayer. Fue poquito, ¿verdad? Se resignó, como ese niño del video de YouTube, ¿no? Lo pone y... ¿Qué buscamos? ¿Bendecir a la persona o burlarnos de él? Porque entonces sí tendríamos que definir. Entonces el cumpleaños se convierte en el método especial para burlarnos de las personas. Otro ejemplo del mundo, ¿sí? Decimos, el mundo dice, pues unión libre, y si funciona, pues nos casamos, ¿no? Si somos compatibles. Eso dice el mundo.
estaba discipulando una parejita, ya tenía hijos en la secundaria, en la ciudad de Puebla, y un día de estos sale la plática de estas. ¿Y dónde viven? Dice, depende, pastor, ¿entre semana o fines de semana? Y yo entre mí, a ver, explícame eso. Ya tenían varios años de asistir a la iglesia. ¿Dónde viven? Bueno, es que entre semana ella vive con su mamá y yo vivo con la mía. Y el fin de semana nos vamos a nuestra casa. ¿Y están casados? No, porque todavía no estamos seguros. A ver, ¿tienes hijos en la secundaria y no estás seguro? Es que no sé su compromiso. ¡Ey! Son 2 hijos y no sabes. ¿Por qué? Porque han sido arrastrados por una corriente del mundo donde dice que no es tan importante el pacto, el compromiso, y entonces son arrastrados por la subjetividad de la unión libre. Gracias a Dios se casaron por el civil, después hicimos una ceremonia por la iglesia y nos venimos aquí ya cuando se estaban mudando a su casa los dos para estar juntos toda la semana. Porque se casaron y todavía no se mudaban, ¿eh? Y tantas cosas que el mundo opina. Hablamos de sociedades de convivencia y hasta hacemos de esto un asunto drástico y controversial. Pero hay otras cosas que se han relativizado: corrupción, honestidad. Todos estos conceptos son del mundo, se han relativizado. No le quiero explicar mucho de esto porque usted sabe lo que son todas estas corrientes del mundo. Ay, es que solo si aquí se pueden hacer así las cosas. Es que los jóvenes tenemos derechos. Y se habla de los derechos de la juventud, ¿verdad? Papás, les propongo algo. Vamos a hacer un documento que hable de las responsabilidades de la juventud. ¿Sí? Hacemos un documento y lo publicamos, y si quieren hacemos marcha y tipo de cosas así que... Responsabilidades de la juventud. No es que soy joven y tengo derechos. Sí, pero está la contraparte, y la contraparte se llama responsabilidades. Y si tú te comportas como un niño en responsabilidades, ¿por qué quieres derechos de adulto? Si eres responsable como joven, tendrás derechos de joven. Todos estos conceptos son elementos que el mundo ofrece y que tristemente están injertados en nuestra iglesia. He escuchado a papás diciendo, es que es joven y tiene derecho a divertirse, y usted y yo no. ¿O que cuando estamos ya mayores ya no nos podemos divertir? ¿O cómo es el asunto? Tiene derecho a divertirse. Pues todos, ¿no? ¿O cómo es? ¿Se dan cuenta cómo de repente nos involucramos en toda esta serie de cosas? Y dice el texto que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Porque en el momento en el cual nosotros nos constituimos amigos de Dios, nos constituimos enemigos del mundo. Y la figura que está mostrando es adulterio espiritual. Fallar al pacto. Fallar al pacto. Me casé con Cristo, pero tengo de amante al mundo. Dice 2 Corintios 11, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero tememos que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice el verso 5, ¿o pensáis que dice en vano la Escritura? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Celosamente. Cuando hablamos de celo de Dios, a veces confundimos el término, ¿sí? Cuando decimos celo de Dios, o que el Señor nos anhela celosamente, ¿sí? Esto puede ser fuente de varias referencias, pues Dios se presenta en la Escritura
como celoso y que no comparte su gloria. En muchos casos está haciendo una referencia a la idolatría. Si recordamos el concepto, entonces, idolatría es cualquier cosa que está ocupando el lugar de Dios, incluso sea yo mismo, como dije, en la carne, o sea el mundo. Algunos textos que hablan acerca de que Dios es un Dios celoso. Éxodo 25, en el contexto de idolatría, dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Mismo concepto en Deuteronomio. En Josué 24, 19 dice: yo soy un Dios celoso. En Salmo 69, 9 dice: el celo de tu casa me consume. El mismo Señor Jesús utiliza este texto en el Nuevo Testamento cuando purifica el templo. El celo por sí mismo puede ser bueno y malo. Dice Gálatas 4:18: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Otra vez, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. ¿Qué quiere decir? Que hay celo positivo. Porque celo significa literalmente ferviente, apasionado, como algo que está a punto de entrar en ebullición, algo que está hirviendo. Y Dios es un apasionado por nosotros. Dios es un apasionado por nosotros y por eso no quiere compartirnos. Y eso espera de nosotros. Me da tristeza como de repente nosotros colocamos lo que el libro de Apocalipsis dice: tenemos un pie en el mundo y un pie en el Señor. Y a la iglesia de la Odisea el Señor reprende fuertemente. Y básicamente la traducción sería: por cuanto eres tibio, me das asco. Estoy a punto de vomitarte en mi boca. Porque una persona que vive con un pie en el mundo y un pie en el Señor tiene lo más triste y patético de los dos mundos. Porque ni disfruta su carne, ni disfruta la santidad. Viven las dos. Por lo tanto, no está ninguno. Dice el texto que Él da mayor gracia a los... Dice el verso 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Una persona que tiene una tendencia de autosuficiencia, que está envanecido, que se cree más poderoso y más independiente de lo que es. Y por otro lado dice que Dios da gracia a los humildes. Esta referencia está basada en Proverbios 3:34 y dice: qué interesante que no hace referencia a una necesidad, pues ambos necesitarán de gracia, pero dice que tendrá de respuestas diferentes a estos dos tipos de personas. A los soberbios les va a resistir, va a ir en contra de ellos, va a pelear contra ellos. Personas que creen que están por encima de todos, personas orgullosas y arrogantes. Pero por el otro lado están los humildes, a los cuales mostrará gracia. Recordemos que se refiere a recibir un favor inmerecido. Esto es, aquellas personas que permanecen en su condición de necesidad. Si lo vemos en el día a día tiene lógica, pues cuando nos encontramos con este tipo de personas, de inmediato las soberbias levantan una barrera, ¿sí? Yo puedo, nos necesito, soy capaz, aquí estoy bien, ¿sí? Pero cuando encontramos a una persona humilde, esta persona automáticamente reconoce su necesidad. Y lo que está diciendo la Escritura es: realmente quieres tener victoria, necesitas ser humilde y no soberbio. Cada uno de nosotros sin duda batallamos con estos conceptos. En ocasiones nuestra soberbia se convierte en el más grande de los enemigos para recibir la ayuda de Dios. La soberbia dice: yo pude. La humildad dice: yo necesito. La soberbia dice: soy capaz. La humildad dice: no puedo. Y así puedo seguir tomando referencias antagónicas. ¿Cómo saber si estamos en riesgo con el mundo? Primero, si estamos en amistad con Él, buscamos hasta dónde podemos llegar sin considerar aquello que hacemos como pecado. La verdad es que ya estamos atrapados al plantear las cosas de esta manera.
Lo he explicado en otros momentos. Si yo estoy buscando hasta dónde puedo hacer sin que se considere pecado, entonces ya estoy al revés, estoy empezando la enseñanza al revés. Puse este ejemplo que me lo hizo un joven en una ocasión. Me hizo esta pregunta: ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia sin que sea pecado? Ya pecaste. ¿Qué tipo de película puedo ver sin que sea pecado? ¿Cuánto puedo tomar? ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Hasta dónde puedo alzar la voz? Estás justificando. Segundo, cuando ya estamos contaminados del mundo, cuando esta dinámica ya nos absorbió de manera tal que estamos atrapados en ella. Dice Santiago 1:27 que tenemos que estar guardados sin mancha delante del mundo. El tercer paso es cuando ya amamos al mundo. Dice 1 Juan 2:15 que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Romanos 12 dice: ya nos conformamos al mundo, ya tomamos la forma del mundo. Y cuando decimos esto, quiere decir que nosotros ya estamos en una condición donde ya nos ven las personas y no nos ven tan diferentes de lo que hace cualquier persona que no conoce a Dios. Muy bien, segundo enemigo. Tercer enemigo, Satanás. Satanás. Dice el verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Puse esta imagen porque es la imagen de la película de la Pasión de Cristo, no que este actor sea Satanás mismo, ¿sí? Pero para no lastimar conciencias puse esta imagen, ¿sí? ¿Cómo nos enseñó el Señor Jesucristo a resistir a Satanás? De una manera muy sencilla, en Lucas capítulo 4. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando fue tentado? Oró y escrito está. Referenció a la Escritura. ¿Cómo resistir al diablo? Vean la Escritura. Y cuando el diablo te diga algo acerca de lo que está pasando en tu vida, es que tú no puedes. El Espíritu que ha puesto Dios en mí dice que sí. Porque dice Romanos 6:14 que el pecado no tendrá señorío sobre mi vida, porque no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia de Dios. Y cuando venga cualquier argumento que venga en tu mente, que esté saturándote, que el enemigo quiera controlarte a través de esto, tú refiérele la palabra de Dios y dile: escrito está. Y les decía a los hermanos, esta es una de las razones por la cual en los estudios bíblicos buscamos la memorización de la Escritura. Porque a través de la memorización tú tendrás parque para poder defenderte en el momento de la batalla. Ay, ¿cómo dice aquel pasaje? Bueno, es que creo que, y así estamos muchos de nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros le damos ideas equivocadas de la persona de Satanás. Decimos que tiene un poder como Dios, o también decimos que no tiene poder como sobre nosotros. Las dos ideas son equivocadas. Si bien es cierto que Satanás no tiene cualidades de omnisciencia, de omnipresencia, de omnipotencia, también es cierto que es el príncipe de este mundo y que tiene a su servicio una gran cantidad de demonios, de ángeles caídos. ¿Sí? Y no solo ellos, sino que también tiene a su servicio a toda la corriente de este mundo. Por ello es llamado el príncipe de este mundo, ¿sí? Pero también es claro este texto al mencionar que si permanecemos sujetos al Señor, a pesar de la intención del diablo de tratar de hacernos mal, no tendrá oportunidad. No pierda de vista la condición. ¿Cuál es? Dice el texto. ¿Cuál es la condición para que Satanás no haga nada contra nosotros? Verso 7. Someternos a Dios. Si usted vive sometido a Dios, el enemigo no le toca. Esta es una promesa de Dios. Si usted vive sometido a Dios, el enemigo no le toca. No tiene capacidad, no tiene efecto en su vida y tampoco puede obligarle a hacer nada. Así que reflexionemos ante todo esto. Muy bien, ahora que hemos trabajado con los tres enemigos de la carne, se entiende mucho más rápido los siguientes versos. Dice el verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios.
y Él se acercará a nosotros. Y después empieza a decir sugerencias específicas, ¿sí? Dice el verso 8: pecadores, limpiad las manos, vos los de doble ánimo, purificad los corazones, afligíos, lamentad, que vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios, delante del Señor, y Él nos exaltará. Me gusta poner esta imagen porque es una imagen de una persona que está humillada delante de Dios en adoración. Y dice: limpia tus manos, limpia tus manos. También hace una referencia a aquellos que tienen doble ánimo, los inconstantes, los que mencionó en capítulo 1, verso 8, y dijo: aquellos que son llevados por el viento, que hoy están y luego no están, los que se comprometen y luego abandonan. A esos les dice: purifiquen su corazón. ¿Sí? Es un problema espiritual, no es inconstancia, hermano, no es que se me complicó la cosa, no. Cuando una persona es inconstante es un problema espiritual, y Santiago lo toma como tal, es un asunto de tipo espiritual, ¿sí? No es indisciplina, es un problema en el corazón. Y esto es algo que tiene que ser purificado. Y también habla de personas que necesitan tener una actitud de duelo. Este consejo es poco citado en comparaciones con los anteriores, porque siempre hablamos del pecado y del perdón del Señor, pero poco hablamos de la actitud de pesar, porque siempre que pecamos hay víctimas, y esto nos debería de causar un pesar a nuestra propia vida, nos debería de causar daño, lamento a nuestra propia vida. Tu propio pecado, recuerda, le está haciendo daño a otros, no solo a tu persona, y estás impactando la vida de otros. De una manera directa o indirecta, tu pecado está causando un daño a otros, y eso es un daño irreversible. Y si tú no estás consciente de que tu propia carne, el hacerle caso al mundo o estar sujeto a Satanás, está dañando a otros, entonces estás perdido de la dinámica espiritual. Y cuando te das cuenta de eso, eso debería de causarnos a nosotros lloro, lamento, pesar. Debería de causarnos humillación delante de Dios. El Señor dice en Salmo 147 que Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. La pregunta es: ¿qué debió de pasar en el caso de algunos? ¿O qué necesitará pasar para que nos humillemos delante de Dios? Y si esto no sucede, entonces sucederá lo opuesto a la humillación, que es... El pasaje nos da dos ejemplos muy claros. El primero sería el que toma actitud de juez, ¿sí? El que toma la actitud de juez dice: yo tengo, yo hago, yo emito un veredicto, yo dirijo, digo qué es correcto y qué no es correcto, y a través de eso emito un juicio y lo declaro culpable. Y esta actitud de juez es solamente una actitud que está yendo en contra de aquello que el Señor pide de nosotros, humillarnos. Y del verso 11 al 12 es lo que está diciendo, que una persona que toma esta actitud es un juez. Ahora, mucho cuidado con esto, porque también hay una enseñanza en la Escritura de que en algunas ocasiones nosotros tenemos que emitir un juicio, ¿sí? Esto se refiere para cuando cada uno de nosotros no tenemos parte en el problema, ni tampoco tenemos parte en la solución. Pero también hay otros contextos donde la Escritura llama a que cada uno de nosotros juzguemos justamente. 1 Corintios capítulo 6 habla de un pasaje donde dos hermanos estaban peleándose entre sí mismos, y como no podían ponerse de acuerdo, los dos cristianos iban con los jueces, y los jueces tenían que emitir un veredicto en base a ellos. Y decía el apóstol Pablo que no hay ninguno entre ustedes que pueda emitir un juicio. Pero decía que esa persona que vaya y que emita un juicio sea una persona con una cualidad muy específica: madurez. Madurez. No es una actividad para todos ni en todos los contextos. Es una persona que es sabia, una persona que es madura, la que puede hacer esto. Y tiene un propósito muy específico. Tiene el propósito de unificar a la iglesia de Dios, resolver un conflicto, restaurar una situación. No es el motivo de la plática vespertina. No es el motivo para tomar cafecito. No es el motivo para hacer chismes, para murmurar. El emitir un juicio es ayudar con las personas presentes, restaurarle, y en todo caso, si es necesario, también poner límites. Este es el contexto.
Y después está otra actitud, ¿sí? No solo la actitud de juez, también la actitud de arrogancia. La arrogancia. Y dice en el verso 13, vamos ahora los que decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá, trabajaremos, ganaremos, haremos tal cosa, tengo todo en mi control y yo puedo definir los límites. Y dice el Señor, ajá, ¿cómo no? Hay personas que entendemos mal esto, ¿sí? Algunos dicen, bueno, es que como dice el Señor, no hagamos las cosas. Y no está diciendo eso el texto. Lo que está diciendo es que el Señor, lo que te está diciendo el Señor es, emprende, inicia, trabaja, pero confía. Y si el Señor te cambia los planes, suéltalo. Me gusta mucho usar la frase, educa a tus hijos con las manos abiertas, porque se pueden ir en cualquier momento. Ministra en tu iglesia con las manos abiertas, porque se puede acabar ese ministerio, se puede acabar esa iglesia, o el Señor te puede mover a ti en cualquier momento. Desarrolla un trabajo. Me encanta cuando las personas dicen, ay, es que por fin tengo la planta. Pues yo he visto muchas personas que con plantas son corridos, ¿sí o no? Y algunos ni liquidados. ¿Sí? La planta no es la seguridad, hermano. Tampoco la plaza. Tampoco es esa. Tampoco es tus títulos. Porque conocemos muchas personas con títulos que tampoco tienen trabajo. No hay una garantía en estas cosas, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar esto en razón inversa, en la confianza en el Señor. Dice la Escritura, porque ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la vida, perdón. ¿Qué es la vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. ¿Alguno de ustedes ha querido atrapar la neblina? Esa está como una niña que agarró un frasco en la playa y luego lo tapó. Que te traje aire de la playa, ¿no? Atrapa la neblina. Ahora, dice este texto en figura que la vida es tan endeble y se va en cualquier momento como la neblina. Y cuando llega esa pérdida, sucede un elemento. Esto es una fórmula matemática para mí. El impacto de eso que resulta que perdemos es directamente proporcional a la dependencia que tenemos de ello. Va de nuevo. El impacto de eso que perdemos resulta directamente proporcional a la dependencia que tenemos de ello. Si tú dependes demasiado del trabajo, cuando el trabajo lo pierdas, se acaba tu vida. Si tú dependes demasiado de una relación o de una condición, cuando se pierde esa condición, se pierde tu vida. Y va a costarte lo mismo o más del grado de dependencia que tenías de ello. Así que, si cada uno de nosotros quisiéramos estar viviendo en una condición donde aquellas cosas no nos afecten, por lo menos de manera radical, lo que tendríamos que hacer es empezar a confiar un poco más en el Señor y dejar de depender en las personas y en las cosas. Verso 15. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ahora, muchas veces nosotros nos jactamos de aquellas cosas que hacemos y perdemos de vista lo que el Señor quiere enseñarnos a través de ello. Muchos de nosotros nos metemos en una dinámica donde tenemos que hacer y dejamos de preguntar. Y entonces cuando el Señor se sabe así, se siente desplazado. Y luego llegamos con el proyecto hecho y le decimos, Señor, aquí está el proyecto. Bendícelo, ¿no? Eso sería igual a decirle, Señor, te aviso que ya me llegó. Y te aviso que le dije que sí. Ahora bendice nuestro noviazgo. Cada uno de nosotros tenemos que establecer metas, es cierto. Tenemos que trabajar, es cierto. Y tenemos que emprender, pero como decía, con las manos abiertas.
Planifique, establezca metas, haga planes, pero siempre hágalo con las manos abiertas, dando la libertad a Dios para mostrar sus propios planes. De hecho, existe un dicho entre algunos creyentes: si quieres hacer reír a Dios, platícale tu plan. Ay, hermano, ya me voy porque si no me ganan los boletos. Mira, si Dios quiere vas a ir a ese evento, si no, no. Aunque te vayas y duermas toda la noche afuera del estado. Hermano, vamos rápido porque se acaba la oferta. Si Dios quiere, ese bien va a llegar a tu casa. Y si no, no. Es que esta oportunidad es única, endeudémonos. Si Dios quiere, va a ser para ti. Si no, no. Si todo esto depende de Dios, va a permanecer. Y si no, no. ¿Cómo tuve que aprender esto? Me hablaba, íbamos a comprar un auto, el auto que tenemos, y me hablaba la agencia: es que se va el último coche. No tengo el dinero, ¿qué hago? Es que ya está el crédito autorizado, pero no se ha vendido mi carro, el viejito. ¿Qué hago? No, pues a ver qué hace. No, a ver qué hace usted, porque yo no voy a comprar. ¿Y qué creen? Se vendió el coche y me quedé sin el coche que quería. Y en ese momento entró la lucha en mi mente. A los 10 días me habla y me dice: te tengo un coche mejor, con más condiciones, con más equipo y con mejor descuento. Y yo entre mí dije: yes. Y Dios quiso. Pero a veces nos ponemos inquietos y decimos: es que aquella es la oferta. Pensamos realmente que las cosas son así. Ay, es que tengo que llevar este presupuesto urgente. No voy a la iglesia porque si no voy a llevar ese presupuesto. Mira, si Dios te quiere dar ese trabajo, te lo va a dar. Lleves el presupuesto hoy o mañana. Si nosotros estamos o entramos en esta dinámica, no somos tan diferentes de aquellos que voltean una imagen para recibir una pareja. No somos tan diferentes de aquellos que hacen penitencia para recibir un milagro de Dios, o aquellos que hacen tratos con Dios para que les conceda algo que están buscando. No somos tan diferentes a aquellos. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis al respecto de todo esto. Tomar en cuenta a Dios. Terminamos. Verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toda persona es culpable del bien que no hizo. Me gusta más la segunda, me queda más claro. Toda persona es culpable del bien que no hace. Al inicio del tema dije que tenemos enemigos en nuestra propia naturaleza, en nuestra vida espiritual. Y decía que estos enemigos van a provocar de nosotros, sacar lo mejor de nosotros, o van a buscar hacernos caer. Cierro con esto. Si realmente tenemos estos enemigos, Satanás, el mundo y la carne, estos enemigos fueron permitidos por Dios para crear en nosotros un carácter mucho más parecido al de Cristo, prepararnos para la eternidad, formarnos en elementos mínimos necesarios que Dios quiere potencializar en nosotros. Cada uno de nosotros podemos sacar lo mejor de esas experiencias. Si usted está batallando con un área de pecado, dele gracias a Dios por ello. ¿Por qué? Porque esa área de pecado lo va a hacer sumamente dependiente y humilde ante los ojos de Dios. Porque aquel que se siente seguro de su área, entonces se convierte en soberbio, se convierte en orgulloso y por lo tanto no necesita de Dios. Está resuelto en su vida, no tiene nada que pedir, no tiene nada que preguntar. Es más, no necesita redención, está bien. Pero la persona que se sabe humilde, sabe su vulnerabilidad, sabe su problemática y está consciente de un enemigo que en el primer descuido que tengamos va a atacar, y va a atacar con todo. Así es que, mi hermano, eso lo va a estar teniendo activo, presente, dependiente y humilde. No le da gracias a Dios por los enemigos, porque sin ellos yo ya me hubiera olvidado de mi Señor. Así que usted tiene una oportunidad única. Utilice lo que está viviendo
para ser más dependiente a Dios. Yo no sé qué significa eso en su contexto específico, pero si usted tiene problemas con un área de pecado y usted la conoce, no tengo que decirlo, no sé si es Satanás, no sé si es el propio mundo, no sé si es su propia carne, yo no sé en dónde esté batallando, pero usted reconoce esa área de necesidad. Ahora implemente elementos de dependencia a Dios, de humildad a Dios, para poder permanecer a salvo de esto. Y le puedo garantizar que esa experiencia le va a hacer crecer mucho más que cualquier estudio bíblico. Le va a hacer crecer mucho más que cualquier seminario, porque le va a enseñar el poder de Dios increíble en su propia vida. No se dé la oportunidad de perder en la batalla. Saque lo mejor de los enemigos. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido, y rogar de Dios que tú nos permitas seguir viviendo esta vida hacia la santidad. Algunos de mis hermanos estamos batallando, Señor, con áreas muy específicas. Algunos es áreas íntimas, que no se ven, pero que son igual de dañinas. Algunos estamos batallando con cosas visibles, y somos apuntados por los demás, y somos cierta manera hechos a un lado, porque nuestro pecado es público. Pero, Señor, si somos honestos y creemos tu Biblia, lo que tú enseñas en tu palabra es que todos estamos con un área de pecado, y todos estamos batallando con un área, y que todos, absolutamente todos, necesitamos de ti, no solamente como un mecanismo de salvación para que después nuestra vida se vaya como mágica. Te necesitamos día a día. Necesitamos la dependencia completa, total y permanente de ti, porque de otra manera, Señor, estaríamos perdidos y extraviados, y en poco tiempo el orgullo, la soberbia se apoderaría de nosotros, nos convertiríamos en jueces y estaríamos señalando a todo mundo y no viendo nuestro propio pecado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir esta vida real, de victoria en victoria, venciendo al enemigo como tú nos has enseñado, en Cristo Jesús.